un espacio en el cual me permitiera estar en la mañana, en la tarde, en la noche, todo el día trabajando, ¿no? Porque creo que esto se volvió. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 115. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan la gráfica y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Este es un podcast bilingüe y al suscribirte, recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Hoy y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball, quienes hacen productos de alta calidad para tus prácticas desde 1997. Pero todos sabemos que estos materiales no se usan por sí solos, y es por eso que Speedball trabaja con un grupo de artistas contemporáneos para sus demostraciones. Artistas como Maureen da Silva, el manager y director de Imprint Collective en Toronto. Si quieres aprender alguno de estos trucos, ve ya a la página web www.speedballart.com o a la página de YouTube para que veas cómo se hacen. Hoy estaré conversando con Alan Altamirano, mejor conocido como MK Cabrito. Él es un artista gráfico de Oaxaca, especialista del relieve y fundador del taller La Chicharra. Conversaremos sobre sus inicios, la experiencia bajo el tutelaje del maestro Takeda, el desarrollo de obras a taco perdido con más de 100 colores y el por qué Oaxaca es considerada la meca del grabado latinoamericano. Así que sin más preámbulos, acompáñenme a México para una conversación con MK Cabrito. Dale, yo empecé a grabar de una vez. Igual esto se edita, ¿no? Y bueno, entonces sería cuestión de que si me mandas eso, porque este episodio sale este fin de semana. Y ahí te etiquetamos. Bueno, hoy tenemos el grato placer de conversar con Alan, pero para todos ustedes que tal vez lo conocen por medio de las redes sociales, y para los que no lo conocen, le vamos a pasar el micrófono a él para que él mismo se presente. Entonces, Alan, si puedes decirnos quién eres, dónde te encuentras ahorita y a qué te dedicas, y ahí empezamos. Ok, bueno, mi nombre es Alan Altamirano. Bueno, mi nickname es MK Cabrito. Bueno, yo radico aquí en la ciudad de Oaxaca. En Oaxaca tengo un estudio que se llama Taller de Gráfica La Chicharra. Ven acá, ¿y de dónde viene ese nombre de Cabrito? Ujú. Ok, bueno, es un seudónimo que tengo desde pequeño, desde que, bueno, más o menos 6 años. Viene porque, pues yo corría demasiado cuando jugaba fútbol. Bueno, todavía sigo jugando. Entonces todos me decían que parecía yo un chivo. Y entonces mis amigos me empezaron a decir cabrito. Y desde ahí se me quedó ese seudónimo de la infancia. Ah, buenísimo. Entonces, claro, utilizaste ese mismo seudónimo de tu infancia para lo que es tu carrera artística. Sí, es algo muy como, creo que es algo como fuera de lo común, ya que al inicio de mi carrera recuerdo muy bien que me decía, bueno, me dijo una vez un maestro que no era como muy ético como poner un apodo, como que no era algo artístico, ¿no? Entonces, creo que en esa época dije, bueno, quizá para él no, pero para mí sí. Entonces, la idea era como no hacerle caso a nadie, ¿no? Siempre he sido como un poquito rebelde. Entonces dije, no, entonces ahora yo quiero firmar así mi obra, ¿por qué no? Decía yo. Claro, no, exacto. Y bueno, es interesante eso, ¿no? Que él dice que no era ético, pero se hace sumamente distintivo el hecho Sí, de que te vayas con el cabrito, ¿no? Y crea un personaje con respecto a la obra. Pero cuéntanos, ¿tú creciste en Oaxaca? ¿Ese es tu sí, lugar de yo nacimiento? radico en la ciudad de Oaxaca. De hecho, yo soy de los valles centrales. La mayoría de mis compañeros o amigos son de diferentes partes como de los pueblillos aquí de Oaxaca, pero yo soy vallista. De hecho, el estudio donde yo trabajo está en el centro de la ciudad y donde yo viví estaba como a 4 cuadras donde viví mi infancia. Entonces es como he estado en la zona, en la misma zona por estos 36 años que llevo.
Y lo que faltan, por Sí, supuesto. ojalá. Ah, claro, claro, por supuesto. Bueno, entonces, Alan, y cuando esa infancia que en Oaxaca, o sea, ¿qué rol tuvo el arte dentro de esa infancia? O sea, creciendo en las calles en el valle. Ok, mira, sonará muy como muy locochón, pero mi infancia fue como la de cualquier niño normal que iba a jugar a los parques, fútbol, amigos, billar, este, de todo un poco menos arte. Eh, yo me acerqué al arte, creo, honestamente, a los 16 años, pero desde pequeño claramente yo dibujaba así, hacía yo como cómics o en esa época estaba como muy famoso Dragon Ball y era mi hobby dibujar como ese tipo de mangas, ¿no? Pero en sí yo creo que empecé como a enfocarme un poquito más al arte, acercarme a los 16, 17 años. ¿Y qué fue lo que te motivó a adentrarte a los 16 años a una cuestión un poco más seria de lo que es el arte? Uy, sí bueno, qué bueno que está este podcast porque es una historia muy como muy chistosa. Ok, lo que pasa que a mí me encantaba mucho como lo que era el billar y el juego de azar. Entonces, mi padre me dijo, no, ¿sabes qué? Mira, necesito que dejes eso y que te enfoques pues en algo como interesante o otra cosa que no sea esto. Entonces primero me llevó a una escuela, de hecho me llevó a Bellas Artes, que en esa época me acuerdo que daban clases de dibujo y pintura. Entonces él me inscribió a un curso y obligadamente pues fui, ¿no? Así como, bueno, vamos, dejaré de hacer lo que me gusta por hacer esto, ¿no? Entonces empecé a ir y tomé clases primero de acuarela y luego de dibujo y luego de pintura. Recuerdo que estuve solamente como 2 meses. Estuve como 2 meses y después me salí otra vez. Es que mis amigos eran como una muy buena influencia. Claro. Ah, Entonces me iba yo, me perdía yo como sí, pues en el vicio del billar. Fíjate que no tomo, no fumo, pero me encantaba mucho como jugar billar o salir con ellos a echar relajo y así. Entonces estuve como oficialmente como 2 meses ahí, después me fui del arte otra vez. ya veo. Entonces los juegos de azar, ¿no? Pero parece que esa parte del azar y la apuesta como que la llevaste a lo que es la carrera tuya ahora, ¿no? Porque la carrera artística puede ser tan desafiante en ese sentido, ¿no? Que muchísima gente dice que es una cuestión de suerte a veces, una cuestión muy difícil, es un, es un, es un desafío el encontrar el camino, ¿no? Para poder vivir del arte. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que todo lo que dijiste es todo, porque literalmente en la mayoría de las veces, cuando tú les dices a tus papás, oye, no sé, quiero estudiar algún tipo de arte, no solamente, por ejemplo, dibujo, pintura, sino danza, teatro, música, lo que quieras, creo que lo primero que te dicen es que te vas a morir de hambre. O te dicen, oye, ¿de qué vas a vivir? ¿No? O cómo piensas solventar tus gastos, ¿no? Creo que eso es como, desde que empieza la primer traba. Algo muy interesante que me sucedió a mí es que creo que para mí fue todo lo contrario. Mi padre, digo, o sea, le agradezco, me dijo, ¿sabes qué? Como yo no quería estudiar, yo la verdad lo que quería estudiar era deportes, pero tenía yo otras cosas en mente en esa época, ¿no? Como yo quería jugar fútbol y como ser jugador profesional y todo eso. Y él me dijo, mira, eso no sirve. Literalmente para que llegues ahí se ocupa demasiado dinero y es lo que nosotros no tenemos, ¿no? Y pues se entiende, ¿no? Mi padre es eléctrico automotriz y mi madre es ama de casa. Entonces, él me dijo, mira, acaban de abrir la licenciatura en artes, lleva 6 meses, voy y te voy a inscribir y ya tú haces lo demás. Entonces, gracias a él, él fue, me inscribió y pues yo fui a presentar pues lo que te hacen, ¿no? Un examen, eh, bueno, te ponen igual como a dibujar en vivo y una pequeña entrevista y pues ya lo pasé y entonces fue que inicié la carrera. Claro. Wow, entonces, ¿y cómo te metiste tú en el grabado? ¿Cómo llegaste tú al grabado? Mm, pues bueno,
Yo creo que eso fue una de las partes más como interesantes porque cuando yo entré a la licenciatura no sabía yo nada. Y cuando te digo nada, nada es como cero. No sabía que era, bueno, tenía como conocimiento solamente de la que es la acuarela y la pintura, ¿no? Pero ahí aprendí temple, vi escultura, pero ahí fue donde pues ya más o menos apareció la magia, ¿no? Mi maestro es un maestro que se llama Takeda, Shinsaburo Takeda, es un maestro japonés. Él actualmente tiene creo que 88 años, el maestro lleva como 47 años dando clases en la universidad. Entonces, en esa época el maestro todavía daba clases, sigue dando clases, pero ya no las da él, ahora como que le ayudan. Y creo que fue algo mágico porque fue algo que nunca había yo visto. O sea, bueno, no sé si te pasa o les ha pasado que cuando hay algo nuevo, es como que muy excitante ver algo nuevo. Dice, ay, eso está increíble, ¿no? Entonces empezamos con lo que es grabado en madera a un color. Dije, no mames, o sea, como algo tan, que lo tenía ahí siempre, siempre no sabía que lo podría yo hacer, ¿no? O sea, que podíamos hacer como este tipo de magia. Entonces empezamos a hacer un color, luego empezamos a hacer colores, luego de ahí, recuerdo muy bien que mi primer grabado es sí, un mokuhanga así japonés, literalmente a tres placas separadas con impresión con agua impresión con tintas de agua, base agua. Y recuerdo que esa vez, cuando se imprimió, fue totalmente japonés, ¿eh? El maestro se hincó, yo me hinqué, pusimos todas las tintas y con Baren, el papel, este papel de arroz, entonces estábamos imprimiendo una por una. Fue algo tan interesante que dije, órale, o sea, y hasta siento que fue como algo como poético, ya que normalmente todos ocupan lo que es el rodillo, tintas de aceite y todo eso, ¿no? Pero en ese, precisamente en ese momento fue como algo muy especial para mí, porque no cualquiera se toma el tiempo de enseñarte así, tal cual es una impresión y todo eso, ¿no? Eso empezó como a maravillar y me cautivó mucho, y fue entonces que dije, no, eso está muy chido. Ya. Y Tú después, sabes que, bueno, cuando estuvimos en Oaxaca tuvimos la oportunidad de conversar con varios de los pupilos, ¿no? Estudiantes de Takeda. ujú. Y eso era como que una constante, esa descripción de experimentar algo un tanto espiritual o de una energía trascendental, el estar ante su presencia. ¿Tú piensas que eso fue algo parecido a lo que te pasó a ti? Es que mira, yo por ejemplo, yo siento que bueno, que el maestro o sea, hay diferentes maestros, ¿no? O sea, como diferentes maestros que te enseñan, que te pulen, que te ayudan y todo, pero yo siento que el maestro tiene como una esencia de como espiritual que te dice, ahí es el camino, ¿no? Es como eso, ¿no? No tanto de, oye, tienes que hacerlo, trabaja, o sea, no está tanto ahí contigo, simplemente con el hecho de escucharlo hablar y sentir cómo se expresa del arte, creo que eso te motiva demasiado. Y eso es algo como que creo que yo a mí me motivó más allá de lo que yo necesitaba. Ah, buenísimo. Bueno, en ese caso ahorita, hablando de Takeda, muchos de sus estudiantes han estado abriendo talleres así como tú lo hiciste, ¿no? Y creando esa escena que es reconocida por el mundo. Y hacen de Oaxaca un destino, ¿no? Para ir a ver gráfica. Quería preguntarte, ¿en qué momento tú notaste que te querías dedicar a esto, hacerlo parte de tu vida? Y de paso, ¿cómo fue ese proceso para establecer un taller dentro de Oaxaca? Ok, bueno, eh, eso es algo muy interesante porque cuando tú estás en la escuela, yo creo que lo que menos piensas es de qué vas a vivir, sino que llevas un proceso de aprendizaje en la escuela, ¿no? Eh, Muchas personas tienen como el apoyo de sus papás, otros no, otros hay que trabajar. En mi caso yo tenía el apoyo de mis padres, pero también tenía que trabajar, entonces hacía esos dos. En esa época de escuela hacía yo mucha serigrafía, como ya estaba yo muy enfocado hacía yo, ya sabía hacer playeras, y esas cosas, entonces tenía yo un ingreso y a la misma vez estudiaba yo arte. Cuando terminé la licenciatura en el 2010, literalmente sí dije, no mames, o sea, ¿qué voy a hacer?
porque literalmente sales y es como de, uy, qué difícil es esto, ¿no? Eh, lo que hice fue, primero cuando salí en el 2010, tomé un poquito más como de talleres, traté de aprender un poquito más, como litografía, mesotinta y algunos tallercitos. Un año me preparé y después ahí abrimos un espacio con varios compañeros, empezamos a hacer como un tallercito, nos agrupamos bien, hicimos todo este show, pero en esos 2 años que abrimos el espacio, en Oaxaca anteriormente no se vendía obra como se vende ahora. Así, literalmente, creo que nos tocó la etapa más difícil, donde literalmente la gente no sabía ni qué era el grabado, ¿no? Entonces hubo un momento en el que dije, en ese tiempo trabajaba yo haciendo serigrafía y hacía un poco de gráfica, y ya fue oficialmente en el 2014 que dije, no, ya, voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo de serigrafía, todo, y me voy a enfocar para hacer grabado, así al 100. No sé cómo me vaya a ir, espero me vaya bien. Y así de la nada decidí rentar este espacio donde está ahorita actualmente la chicharra. Recuerdo que en esa época tenía yo como 24 años creo cuando lo abrí. Y hablé con el dueño, le digo, ¿sabe qué? No tengo pues mucho dinero para pagar la renta. Quisiera que, o sea, igual si un mes me atraso, me pueda usted ayudar. Y el casero se portó así súper chingón. Me dijo, sí, no te preocupes, tú dale. Y cuando abrimos el espacio, literalmente no tenía yo nada. No teníamos prensa, no teníamos nada, sí, no tenía yo nada, nada, nada. Lo único que teníamos era un pulpo de serigrafía, que el cual no era mío, me lo prestó un amigo y con eso iniciamos el taller. Así. Wow. Y bueno, parece que en Oaxaca existen diferentes tipos de talleres, ¿no? Talleres dedicados a la enseñanza, talleres a la producción. ¿Cómo, cómo defines tú lo que es la chicharra? ¿Qué sería el focus o el objetivo del desarrollo de este taller? Te soy honesto diciendo que la chicharra es todo. Es producción, difusión y enseñanza. Ese es como el lema que yo tengo. Desde que abrí el taller, mi objetivo principal era como, pues primero que nada, tener un taller propio, ¿no? En el cual tú puedas producir, porque al igual que muchos jóvenes, al inicio yo iba a imprimir a otros talleres. Había un taller del maestro Enrique Flores, que él fue como el que igual le pedíamos permiso y me decía que sí, pero su taller está como a hora y media, entonces teníamos que llevar todas las placas hasta su taller, imprimir y todo, ¿no? Pero entonces la idea del taller era como esa, ¿no? Como primero producción, que era la idea de poder yo imprimir mis propias obras y tener un espacio en el cual me permitiera estar en la mañana, en la tarde, en la noche, todo el día trabajando, ¿no? Porque creo que esto se volvió un vicio para mí, un buen vicio. Entonces, esa es como la producción, ¿no? En parte de la producción, la idea era como tener un taller, a lo mejor pequeño, pero muy bien equipado, para poder trabajar todas las técnicas. Eso pues sí me costó un poquito de trabajo, pero actualmente ya podemos trabajar lo que es grabado en madera, linóleo, metal, lo que es agua fuerte, agua tinta, litografía, serigrafía y también ¿no? tenemos como un plotter para hacer como glissé o si alguno de los artistas que viene quiere hacer como alguna impresión digital también se puede. Buenísimo. Bueno, ahorita siento que el taller ya está muy bien conformado, tenemos quizá nuestra prensa de litografía es pequeña, pero con eso tenemos, ¿no? Esa es en la parte de la producción. En la parte de la enseñanza, nosotros recibimos jóvenes, no manches, jóvenes de, ¿qué te digo? Desde ahorita como de los 15 años, porque igual siento que es peligroso si son más pequeños, porque nosotros no tenemos el cuidado de cuidar a niños, pero Ujú. ya a los 15 años yo siento que ya se pueden cuidar bien. Y bueno, ahorita como tú cuando viniste a Oaxaca, no sé si te diste cuenta que pues está Josué, que él entró conmigo a los 16 años y ahorita creo que es para mí de los jóvenes como con más trayectoria ahorita y que siento que van por muy buen camino. Igual está este chico que se llama Yetro González, él lo tengo desde los 9 años, ahorita tiene 22 también.
pero son buenísimos, o sea, buenísimos. Cuando te digo buenísimos, siento que son de los jóvenes que ahorita están como, tienen mucha fuerza a su edad, ¿no? O sea, yo a esa edad creo que no sabía ni que era un lápiz. Sí, claro, no, y bueno, viendo el trabajo de Josué ya en el taller, lo Mm, que es el detalle, el manejo de la perspectiva isométrica, la ujú. creación de mundos, ¿no? Por medio de esa narrativa visual que es muy parecida a lo que son las caricaturas, es buenísimo. Y es un trabajo que es bastante refrescante porque no se ve ese tipo de composiciones dentro del ámbito del grabado, ¿no? Que muchas Sí, veces es la casi gente todo lo... es de su Sí, imaginación, ¿no? Eso es algo muy exacto. interesante. Sí, no, y es Entonces, buenísimo en ese sentido, ¿no? Y con un carácter bastante mexicano, bastante de Oaxaca, ¿no? Que es el imaginario que ustedes manejan que es sumamente único y eso lo ujú. hace atractivo. Pero quería preguntarte, entonces en el 2010, eso fue 4 años después de las protestas de los maestros, ese evento que cambió mucho la historia de Oaxaca y la moldeó a lo que es ahora. Tú me dices que en ese momento no se vendía mucha gráfica. ¿Cómo establecieron ustedes ese mercado entonces para poder vivir de este tipo de trabajo? Yo siento, y te voy a ser muy honesto, que nosotros acostumbramos a la gente. Y cuando te digo acostumbramos es, en el movimiento del 2006 yo apenas había entrado a la, de hecho estaba yo apenas había entrado a la licenciatura. Fue mi año de ir a la universidad y pasar sobre las barricadas, llegar a la escuela y todo, ¿no? Entonces, ahí, bueno, cuando yo estudiaba, pues no, esa parte no sé muy bien, pero sí sé que algunos compañeros de la universidad, pues se dedicaron como a hacer gráfica política, a pegar, por ejemplo, diferentes tipos de, como lo que se hacía antes, ¿no? En la gráfica popular, mexicana, que hacían un grabado, entintaban y pegaban en los muros, ¿no? Entonces era como una forma de protesta, de expresión, ya que anteriormente no podías hacerlo porque te desaparecían o porque pasaba algo, ¿no? Entonces yo creo que Oaxaca es uno de los estados como más rebeldes, en los que literalmente tú puedes hacer lo que quieras en las calles, lo que quieras puedes tomar, pero siempre y cuando igual con ese riesgo, ¿no? De que te pueda pasar algo. Entonces, en esa época, bueno, siento que después del 2010, como varios compañeros empezaron como a abrir estudios, en esa época estaba lo que es Azaro, y ahorita creo que pasó a ser Espacio Zapata, que siento que fue de los primeros, y yo creo que en el 2000 había muy poquitos talleres, ¿no? Entonces la obra se vendía poca, porque también te digo, la gente desconocía qué es el grabado, no sabía mucho. Incluso en ese mundo del grabado, creo que eran pocas las personas que estaban como trabajando en sí. Después yo creo que la chicharra tiene 2014, tiene 10 años, acaba de cumplir 10 años. Igual siento que es como de los primeros talleres que abrió oficialmente al público. Y siento que el trabajo de ciertos artistas, no te puedo decir todos, pero decir de como pocos, ayudó a que visualizaran a Oaxaca como mira, están haciendo grabado, están haciendo como este tipo de arte, están haciendo grabado en relieve. Entonces, poco a poco los ojos siento que del mundo empezaron a ver como, ah, mira qué es el grabado, qué es la estampa, porque antes decían, es que esto no es original, esto qué es, o hay muchas impresiones, hay muchas copias, o sea, todo eso empezaba la gente, ¿no? Ahora siento que el grabado tomó demasiada fuerza, no solo en Oaxaca, sino en todo el mundo, porque yo recuerdo que hace 10 años casi mucha gente no publicaba, no veías muchos artistas, eran muy pocos, sobresalían solo algunos, ¿no? Y ahora actualmente yo creo que lo que ha ido mucho es como pues el Instagram, el Facebook, porque recuerdo que en esa época el Facebook apenas estaba iniciando, entonces, ay, ¿qué es el Facebook? ¿No? Así como, bueno, pero creo que igual ese tipo de redes ayudó como a encontrar más gente haciendo gráfica en todo el mundo. No, buenísimo, claro, la hizo mucho más visible, ¿no? Y también Sí, durante lo que sería la cuarentena, la gente empezó a hacer más trabajo, porque el grabado también puede ser bastante accesible, entonces
están haciendo trabajo desde casa y los videos se hacen muy vistosos con respecto a lo que se puede hacer en Instagram con los Reels. Y bueno, y eso ahorita está en un auge. Entonces, en el caso de tu trabajo, porque tú trabajas en gran formato y ahorita, bueno, cuando te vimos en Oaxaca, estabas haciendo piezas de más de 20, 30 colores en reducción. Cuéntanos un poco más sobre ese cambio de tu trabajo, ¿no? De ir de una tinta cuando lo hacías con Takeda a irte ahora a decenas de, docenas de colores dentro de una pieza. ¿Qué tipo de exploración o cuéntanos un poco más sobre esa travesía creativa Mira, en la que te estás? voy a contar algo muy, muy interesante. Primero, cuando empecé a hacer, yo empecé al revés, como les digo a todos. Normalmente en Oaxaca la mayoría de las personas hacía gráfica cómoda. Yo les decía gráfica cómoda porque es pequeños formatitos en el cual pues les permitía como, pues sí, ¿no? Así trabajar obras pequeñas, el papel, todo, ¿no? Y yo empecé al revés, yo empecé a hacer gráfica de gran formato. Empecé a hacer tamaños de 2 metros por uno. Muy interesante porque no he tenido prensa, ¿no? Pero dije, bueno, pues no creo que eso me cueste trabajo, ¿no? Y también no tenía papel, que es pues lo indispensable, ¿no? Creo que eso es como pues prácticamente eran las dos cosas más importantes que necesitas, la prensa y el papel, ¿no? Dije, bueno, pues vamos a ver qué sale, ¿no? Entonces dije, bueno, no tengo prensa ni papel, pero tengo tiempo, ¿no? Que es lo más valioso. Entonces dije, voy a hacer una serie de, en esa época dije, quiero hacer 12. Mi idea era hacer una por mes y que cada hablara una del mes, ¿no? Esa era como mi idea, ¿no? Entonces empecé a dibujar, empezaba a dibujar empecé a dibujar todas estas piezas. Creo que la primera pieza que hice me quedó muy mal y dije, bueno, la que sigue tiene que mejorar, ¿no? Entonces la idea era como hacer piezas grandes que nadie tuviera o que nadie hubiera visto, que para cuando la gente las viera dijera, órale, no, es que qué chido formato, ¿no? Entonces recuerdo que en esa época como que siento que a veces es igual un poco el destino, la suerte o como le quieran decir. Vendí unas obras, creo que vendí 4, y así como las vendí, esas me alcanzó para comprar una prensa, que fue una prensa hechiza que hicieron aquí en Oaxaca un amigo, con un rodillo súper pequeñito y unas estructuras, lo más básico del mundo. Entonces logré comprar la prensa y logré comprar mi papel. Entonces a partir de ahí dije, bueno, ya tengo la prensa, pues ahora sí tengo que aprovecharla, ¿no? Entonces empecé a trabajar mucha gráfica en gran formato y literalmente no me daba cuenta porque yo solo trabajaba, sacaba una pieza, nada más imprimía una y después la guardaba, hacía otra, imprimía y al final de cuentas logré hacer esta serie de gran formato, el cual empezó a ser muy llamativo y siento que eso me ayudó o me impulsó demasiado a que la gente me conociera. Entonces me empezaban a llamar como para dar como talleres, pero más que nada para exposiciones. Entonces logré entrar a varios museos aquí en México. Estuve en la Casa de los Perros, ahí en Guadalajara, luego me empezaron a llamar a Guanajuato, luego iba yo a Puebla, empecé así como en un año a ir, venir, viajar, dar talleres. Uf, fue tan emocionante para mí ver cómo la gente empezó a gustarle mi trabajo. Y sin pensarlo, pues, no, o sea, ¿qué está pasando? Decía yo. Y al principio solo era blanco y negro, posteriormente empecé a hacer a dos colores y de repente hice un viaje a Cuba con unos amigos y ahí vi a los cubanos porque yo no sabía hacer placa perdida, ¿no? Entonces cuando fui a Cuba vi la cantidad de colores que los cubanos le metían a su trabajo. Entonces me llamó mucho la atención. Y recuerdo que en ese momento fui y me acerqué esto lo voy a contar, estará muy, Echa perdónenme los cuentos. cubanos, perdónenme. Fui y me acerqué al maestro y le dije, oiga maestro, ¿cómo se hace? Enséñeme, ¿no? Ay, el cabrón no me dijo nada, siguió trabajando. Yo, oh, y apenas vino un amigo cubano y le contesto, le digo, güey, luego, ¿cómo no van a compartir la idea? ¿No? Entonces no compartieron la idea, Ajá. pero yo solo vi cómo lo trabajó y cómo lo hizo. Y llegando a Oaxaca, lo que hice fue crear mi propio método. O sea, no sé si ya estaba el método, no sé, pero yo hice mi propio método y dije, bueno, yo quiero poner el papel así, ¿cómo voy a cazar? Voy a cazar con alfileres,
Entonces generé algo para mí mismo, no lo había visto nunca, te soy honesto, nunca. Entonces como que yo lo hice a mi manera, quizá ya estaba, no sé, pero yo lo hice de una forma en la cual yo la entendía y cómo iba a imprimir, ¿no? Entonces, en base a eso, empecé haciendo 5 colores, ¿no? Porque yo creo que igual cuando haces a más de 3 colores, yo creo que ya es un reto, porque se te puede mover, o igual porque la edición tiene que ser muy corta. Bueno, hay muchos factores, ¿no? Pero igual, regresando un poquito a la escuela, recuerdo que mi maestro japonés decía que el grabado a color no servía, que eso no sirve, dice, eso no sirve, dice. Mejor, ¿por qué hacer grabado a color? Mejor hago una pintura, decía, ¿no? Y eso decía en la escuela, ¿no? O sea, decía que el grabado a color no servía, que mejor hiciéramos, si era más de 10 colores, mejor que hiciéramos una pintura, ¿no? Entonces yo creo que en una parte se me quedó eso, ¿no? Pero después dije, ¿por qué no hacer a color? Dije, a lo mejor el maestro no puede. Porque literalmente hacer gráfica a más de 5, 6, 7 colores, yo creo que ya es un reto así muy cabrón, ¿no? Sí, claro. Sobre todo el registro, ¿no? Que tú, o sea, yo no había escuchado tampoco el registro con alfileres. Que por cierto tampoco me mostraste, ¿no? Tú nada más lo mencionaste y me dijiste, sí, sí, muy sencillo. Y después no me dijiste con carajo cómo es que lo haces, ¿no? Oh, sí, cierto, perdón. Pero sí, no, porque ese es como que el gran reto, ¿no? El lidiar con el registro y sobre todo con el papel que se estira después de tanta presión que se le mete y cuando haces diferentes capas de colores se van creando también otras capas de resistencia dentro de la superficie. O sea, hay muchísimas Sí, cosas que planear, ¿no? Por supuesto. sí, yo creo que hay muchas cosas, igual como encontrar el buen papel para utilizar. Bueno, y lo que hacemos aquí nosotros, bueno, es ya tenemos como 3 papeles que siento yo que son como adecuados para nuestra impresión, pero cualquier papel se puede ocupar. Incluso he visto amigos o personas de otros lados que imprimen sobre un opalina. No es algodón, es opalina, pero una opalina de 300 gramos, el cual te permite una impresión como de calidad, aunque el papel no es tanto algodón, pero igual se puede imprimir sobre placa perdida. Actualmente, bueno, hace como 2 semanas terminamos una pieza que fueron 103 colores. Fue una locura. Creo que es la pieza con más ¿Qué, colores que he hecho. pero qué es eso? O sea, 103 colores. Me estás jodiendo. O sea, No, ni yo supe por qué le metí 103 colores. Pero creo que quedó muy chingona, la verdad. Estoy como muy feliz. Y este formato y esa es la otra, ¿no? O sea, hacer placa perdida, yo he visto placas perdidas pequeñas, ¿no? Como de 40 por 60, creo que es lo máximo que he visto. Y esta que hicimos ahorita tiene 1,20 por 1. O sea, es grande. Fue una chinga, ¿sí? ¿Por qué? Porque para esta impresión colabora conmigo un amigo que se llama Ángel, que es el impresor ahorita de mi estudio. Otro chico que se llama Jesús Wendulín, que igual me ayudan, porque para esta impresión necesitamos más manos porque es muy grande. Necesitamos como dos para acomodar el papel, uno para detener la prensa, ya que cuando la prensa sale como que genera como una caída, entonces alguien la tiene que detener para que esté como totalmente estable. Entonces, también eso es un reto, es algo como muy divertido porque no sabemos cómo va a quedar al final, ¿no? En esta impresión sacamos 20, la edición fue de 20, nos falló una sí siento que nos quedó mal, 8 están como ligeramente así como ligeramente, cuando digo ligeramente movida es como que un poquitito que luego me molesta, pero las demás quedaron así perfectas, ¿no? Así súper nítidas, todo cayó exacto, todo muy bien. Y algo muy interesante que yo siento de la placa perdida es de que ahí tú te das cuenta que eres buen impresor o mal impresor. ¿Por qué lo digo? Porque haces una serie en el cual tú tienes que tener un control de cuánta presión vas a poner, cuánta tinta tienes que poner y cómo registrar. Si acá es como un albur, como les digo a los chicos, si tú eres un buen impresor,
pero no sabes registrar, a lo mejor en el cuarto color se te mueve una, ya todo se jodió. Entonces tienes que ser siempre, siempre súper exacto para hacer todas, porque no puedes fallar. Eso es, no puedes fallar en ningún color, ¿no? Sí, bueno, y eso me lo dices ahorita cuando voy a lanzar el cuarto color a una pieza de taco perdido que estoy haciendo ahorita. Me toca Pero, ahorita a la una llegarme allá a hacer eso, sí. pero bien, ¿no? Vas bien. No, todo, hasta los momentos, toco madera. Ahorita, le toca el último No, color ahorita. bien, pero yo he visto que en Estados Unidos le ponen unas como le pegan algo al papel y ponen Sí, los unos pins y eso. Sí, ajá, yo no los utilizo, pero sí, esos son infalibles, ujú, sí, he visto infalibles. eso. ¿Y tú cómo registras normalmente? No, con una barra L y se le dice T y barra, que es los dibujos de la parte de atrás en el papel, la Ujú. línea que se le hace sobre todo en litografía. Entonces con la Y, barra L y la T y barra. Ujú. y tu papel, por ejemplo, ahí, esa es la otra, ¿no? Cuando haces placa perdida, por ejemplo, tu papel está cortado exactamente, ¿no? Con guillotina. Sí, una parte, la parte que se registra, tiene Exactamente. corte de guillotina, sí, porque si no lo hace un poco más difícil. Ujú. Sí, ese es tu corte de guillotina. Aquí, por ejemplo, en Oaxaca no tenemos, o bueno, yo no tengo corte de guillotina, y eso es lo interesante. Así tu papel esté súper chueco, con los alfileres queda Bueno, en algún intacto. momento me tendrás que mostrar cómo se usan los alfileres, porque yo he estado, desde que tú me dijiste, he estado maquinando, ¿no? En la mente. Coño, ¿cómo carajo es que hace esto? Pero yo sé que en algún momento me vas a enseñar. Sí, y hay dos Pero, formas de hacerlo, ¿eh? Haciendo una caja y la otra es literalmente perforando la placa por dentro. Pero ese ya es mucha paciencia, mucha paciencia. Está muy chido, está muy chido. no, Creo que es buenísimo. como, son métodos infalibles en el cual te registra perfectamente. Que hay varias formas de registrar, claramente, ¿no? En la prensa, con estos pines que tú dices. Y sí, es divertido, pero igual siento que tienes que aprender muchas cosas como cómo funcionan los colores, uno encima del otro, cuánto tiempo hay que dejar secar, porque hay amigos que en Oaxaca que me preguntan, o sea, me escriben, ¿no? Oye, Alan, mira, mi papel se pegó y, o mira, creció o esto. Entonces ya hay como pequeños tips que les digo, ¿sabes qué? Es que, por ejemplo, las tintas no es lo mismo que caiga el primer color cuando el papel es virgen a cuando ya caiga el quinto Exacto. color, ¿no? Sí, Ya porque cuando crea ya una cae, resistencia. sí, Ujú. ya tu papel literalmente ya es como más plastificado, ¿no? Ya cae Sí, sobre una está plasta de papel. saturado. Sí. No, eso es bien, bien, bien interesante, ¿no? Y también la cuestión de la saturación de la tinta, se utiliza, ¿cómo se llama? Base transparente para tratar de agarrar cuestiones un poco más translúcidas que hacen que el color que está por debajo se pueda ver y se mezcle visualmente. Hay un montón de cosas. Pero también te quería preguntar, porque hablaste de las prensas, y hay un personaje bien importante en lo que es la cultura de la impresión en Oaxaca, que me gustaría que lo mencionáramos, que es el famoso gato. Cuéntanos del gato y cómo él permite, ¿no? O cómo él ha creado estas diferentes prensas para que ustedes puedan desarrollar sus talleres. Mm, creo que ese es, siento yo, creo que ese es de la parte más interesante en Oaxaca y algo que tengo que agradecerle a este amigo, a Gatorno, porque siento que sin él no pudiéramos o no hubiera tanta gráfica en Oaxaca también. Es algo importante. ¿Por qué? Porque él empezó a generar prensas accesibles, o sea, cuando te digo accesibles a un súper bajo costo, o sea, en comparación a una, no sé, una Takash o cualquier prensa en Estados Unidos, no es como, sí, no, es como, sí, no, es como algo muy interesante. O sea, él genera prensas que yo las considero funcionales. Estéticamente a lo mejor no tienen como esa calidad de las demás, pero sirven, ¿no? Entonces, mientras funcionen, adelante. Eso es como una parte importante. Entonces, Gato empezó a generar prensas de gran formato, el tamaño que tú necesites. Él las hace como dijeran tú, a tu medida, ¿no? Entonces, él hace prensas tanto para relieve como está haciendo igual prensas litográficas. Pero no solo eso, sino que empezó a también hacer rodillos de tinta
Y fíjate que con él hice muy buen equipo, o fue muy interesante porque cuando yo fui a Estados Unidos iba a tomar un taller, bueno, iba a dar un taller y ahí no tenían prensa. Entonces le dije, mira gato, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto que se llama, le puse baúl gráfico. Hicimos, le digo, mira, quiero una prensa pequeñita, ahí vamos a meter los soportes, vamos a meter tinta, rodillas y todo. Entonces hicimos una cajita pequeña, como de qué será, no te miento, como en centímetros te puedo decir que es como de 50 por 30. La prensa era de 15 por 25. Entonces él hizo una prensa pequeñita y ahí metí todo. Le dije, ¿sabes qué? Quiero esto, 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 y así vamos a hacerlo. Entonces él lo diseñó. Entonces hicimos esta prensita que se llamaba baúl gráfico, que yo le puse. Y con esa viajé a Estados Unidos, di mi taller, pam, pam, pam. Ahí la gente me quiso comprar la prensa, se quedó. Entonces empezó a hacer prensas pequeñitas también. Empezó a hacer, sí, está muy chido, o sea, como muy El chido. gato horno. No, Y era, buenísimo, porque ajá, claro, sí, y porque es, se ve la creatividad y la necesidad, ¿no? Porque nosotros vimos ese, el prototipo, vimos una ujú, de esas del baúl gráfico, pero también vimos la prensa de gran formato que tú tienes, que a mí lo que más me sorprendió es la parte de archivo que tiene abajo de sí, la prensa, donde tú puedes abrir esos gabinetes amplios y puedes tener la obra ahí. Entonces, sobre sí, todo en Oaxaca, que parece que los espacios son bien reducidos, con paredes muy altas donde ustedes ponen toda su obra, pero como los espacios son reducidos, ustedes pueden guardar la obra debajo de la prensa. Y eso ahorra un montón de espacio. A mí eso me pareció sumamente impresionante. sí, mira, esa parte fue bien interesante porque primero le dije al gato, o sea, él hacía sus prensas ya, ¿no? Él hacía los diseños y todo. Yo le decía, ese con gato me llevó muy bien, creo que le di muy buenas ideas también. Es que como hemos trabajado en conjunto, desde que él inició, hemos ido a la par, ¿no? A la par. Y siempre él como pide consejos, a lo mejor a otros maestros también. Pero igual a mí se me ocurre cada cosa. Entonces le dije al gato, mira gato, le digo, necesito que mi prensa abajo, había mucho espacio, le digo, necesito que tenga rieles, le digo. Pero me dice, es que no hay pues como cajoneras tan grandes, ¿no? Y mi cajonera actualmente tiene 2 metros, 2,20 por 1,25. Entonces lo que hicimos fue, él hizo unos rieles de metal y, o sea, él los diseñó, sus rieles, y le pusimos valeros a la prensa al lado. Entonces ese me permite abrir un cajón de hasta de 1,80 más o menos. Entonces tengo piezas para meter de gran formato ahí. Entonces fue muy interesante. Ya cuando la trajo así armadita y todo, dije, no, este es un monstruo ahora porque ya puedo guardar mucha gráfica ahí. Buenísimo. Y ese tamaño. O sea, Sí, es que eso a mí me encantó, me encantó. Cuando yo vi ese diseño, yo nunca había visto un diseño así, porque aquí las cajoneras las tenemos aparte y son de metal a veces, ujú, porque las agarramos de museos o las agarramos de otro tipo de archivos. Y ocupa más espacio al final, porque la prensa se vuelve algo como inútil, o sea, tú lo utilizas para imprimir, pero luego en la parte de abajo mucha gente pone que si piezas de madera para tratar de guardar ujú, cosas, pero la eficiencia del diseño que el Gatorno hizo en esa prensa tuya es impresionante. A sí, mí me encantaría tener una pieza así. sí, pues él las manda. También me imagino, sí, ¿no? Acá sí, de hecho cursó una hace poco para Arizona, me acuerdo. Wow, Porque buenísimo. lo que hace es muy loco, tiene un carro, un Torton y luego maneja, las deja en el paso y ya después alguien las pasa y ya, ¿no? Las va transportando. Wow, no, buenísimo, lástima que no lo pudimos conocer en persona, pero sí hubo varios de ustedes que lo mencionaron y bueno, y vemos la importancia que él tiene, ¿no? Ese rol en lo que es la vida de la gráfica en Oaxaca. Sí, yo creo que cada uno de los talleres aquí tiene una prensa de él, ¿eh? O sea, ha hecho demasiadas prensas y te digo por lo funcional, lo accesibles que son, yo creo que con eso, ¿no? Pero igual quizá no sé, en un tiempo no muy cercano, lejano, no sé, comprar una Takash yo creo que también sería como algo maravilloso, ¿no? Es más como un lujo en el grabado, ¿no? También. Sí, exacto, exacto. No, buenísimo. Bueno, Alan, para ya como para cerrar, me gustaría que pudieras compartir con nosotros una reflexión, ¿no? Ahorita que ya tienes el espacio, ya son 10 años, de influencia en la gente, dándole un espacio para que las nuevas generaciones se vayan desarrollando. Cuéntanos un poco sobre
el futuro. ¿Cómo ves tú el futuro del grabado en Oaxaca? ¿Y qué te emociona a ti de todo esto que está aconteciendo dentro de la ciudad con respecto al desarrollo de la gráfica y la receptividad que tiene el turismo, ¿no? Dentro de esta vida artística que se crea dentro de la ciudad. Voy a criticar mal a mi Oaxaca. Vaya, vaya, dígalo, sin Bueno, miedo. siento yo que, bueno, así como decías, ¿no? Que en Oaxaca viene mucha gente como a conocer o a comprar obra. Siento que hay algunos lugares que ahora ya no se están volviendo como talleres, ¿no? Ahora son más como pequeñas tiendas o galerías de arte y están dejando de hacer esa función de lo que es el grabado. Siento que eso está pasando y ojalá que con el tiempo no caiga, no recaiga esta como influencia, ¿no? del grabado, sino volverlo como un souvenir. Espero que eso no pase. Creo que por eso, entonces yo te lo digo como mi persona, a los chicos que vienen al taller, yo les digo que generen nuevas cosas, no algo que ya está hecho, ¿no? Que propongan cosas nuevas e interesantes, que lo hagan más para ellos que para la gente, ¿no? Eso es algo como que siempre les he dicho, ¿no? Y bueno, pues sí, y algo que me gustaría decirles es que el arte es difícil, pero yo creo que si lo vas luchando, trabajando día a día, pues todo sale, ¿no? Siempre. O sea, siempre hay como oportunidades. Pero igual que no, pues que no se rindan. Yo te lo digo como mi persona. Yo estuve haciendo gráfica durante 2 años y nunca vendí un grabado. Entonces ahí fue que me di cuenta que no lo hacía por el dinero, sino lo hacía por el amor, porque me encantaba. Y de repente las cosas se dieron, ¿no? Entonces yo tardé creo que sí, como 2 años y medio en vender mi primer grabado. Incluso no sabía que podía yo vender algo, ¿no? Así como que, ay. Y es que pasa, ¿no? O sea, cuando eres joven no tienes la mentalidad de vender. Bueno, a mí, en mi caso, era como, o sea, ¿quién va a comprar esto, no? Yo decía eso, y mi persona es como, o sea, ¿quién le va a gustar esto que yo hago, no? O sea, ¿qué es esto que estoy haciendo, no? Entonces yo lo hacía, me di cuenta que, porque me gustaba mucho, entonces fue que le agarré demasiado amor al trabajo y empecé a producir, a producir, a producir. Y pues así siento que cuando estás trabajando y haces las cosas bien y constantemente, la gente empieza como a ver y se te regresa, ¿no? También como ese amor que estás haciendo a tus cosas. Ah, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Alan, por esa bonita reflexión. Y bueno, y podernos un poco más de esa realidad sobre lo que es Oaxaca, ¿no? Muy agradecidos por tu tiempo y desde acá es porque antes deseamos el mayor de los éxitos. Me parece muy bien y pues muchas gracias por la invitación. Ahí te mando las imágenes también y pues estamos aquí en Oaxaca para cuando quieras volver cuando quieras venir y hacemos una placa perdida ahí. Para que me muestres lo de los alfileres, por fin. Sí, de hecho voy a dar un taller ahora en la siguiente semana, me voy a Guadalajara. Tengo expo Ah, este buenísimo. sábado y el lunes damos un taller de grabado, sí, sobre placa perdida. Buenísimo. No, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Sí, espero estar de vuelta en algún momento. No, y gracias por el hospedaje, ya, o sea, nos trataron sumamente bien cuando llegamos al taller, que llegamos sin avisar, conocimos a todo el grupo y después esa recomendación tan buena del restaurante donde nos llevaron, buenísimo, siéntese muy agradecidos por eso. Entonces, bueno, voy a pausar acá. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñanos la siguiente semana donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Zambrano, producido por Miranda Metcalf y música de George Weber. Mil gracias y hasta la próxima.